El día de hoy vamos a ver el tema de la digitalización, datos en tiempo real a la Big Data. Es un tema muy importante, así que y sobre todo de repente vamos a tocar puntos que no conocíamos como profesionales de laboratorio. Este es un mensaje, el objetivo es transformar los datos en información y la información en conocimiento. Fue un mensaje que dio la ex CEO de HP en el año 2004 y casi 20 años después seguimos tomándolo como base. Pero empezamos definiendo eso, ¿no? ¿Qué es un dato? Básicamente, un dato es esto. Es un número, un dato, una cifra, un registro, un elemento que por sí solo va a carecer de significado. Si nosotros le añadimos algún contexto o detalle, como por ejemplo en este caso, COVID-19, pruebas de COVID-19, y estamos entendiendo a qué se refiere esta idea, ¿no? Entonces ya se convierte en una información. De esta manera, un dato, al darse complementos como detalles o contextos, se van transformando ya no solo en una información, sino en un conocimiento y asimismo en decisiones, para que finalmente esto va a conllevar a tomar una acción. Recordemos que más datos nos van a permitir ver mejor y nos van a permitir ver cosas diferentes. Pues entonces, ¿qué tipo de datos existen? Actualmente se podría decir que existen 3 tipos de datos: el dato estructurado, los datos semiestructurados y los datos no estructurados. Estructurados nos referimos, por ejemplo, a los textos. Cuando nosotros registramos en nuestro LIS o en GIS o en cualquier herramienta, datos como nombre, fechas, etcétera, edad, estos son datos estructurados, que por ejemplo vamos a verlos en los cuadros, en los sistemas, ¿no? Y los datos no estructurados, pensemos en las imágenes, como que también a veces se adjuntan, ¿no? Como las imágenes o videos que también consideraríamos, muchos de ellos, por ejemplo, en patología o en inmunología lo solemos hacer. Como dato importante, según McKinsey, que es una consultora internacional, nos dice que en salud existen la mayor cantidad de datos en cuestión de imagen y en test numérico, que ya lo sabemos también los profesionales que trabajamos en el día a día. ¿Y cómo estos datos van a pasar a ser información? Recordemos que veíamos un pilar de 5 fases. Entonces, de datos e información de 1 al 2, simplemente se realiza de esta manera. Se extraen los datos a través de una base de datos, los cuales se van a procesar para finalmente analizar. Y si nosotros vemos ya esta última capa de análisis, ya estamos entendiendo o viene a nosotros este nombre, Business Intelligence. ¿Qué es Business Intelligence? Es un procesamiento de información que nos va a permitir tomar decisiones para maximizar beneficios. ¿Cómo? Usando herramientas como tecnologías de la innovación para procesos y visualización, como vemos, de manera más sencilla, más gráfica. De esta forma podríamos decir nosotros que ya tenemos un poco más de ideas de la información y qué podemos hacer al respecto con ese conocimiento. Pero ¿de dónde sacamos esta información? Esta información, pues, la sacamos de nuestros procesos de día a día, ¿no? Recordemos un poco nuestros mapa de procesos que hacemos en el servicio de laboratorio. Tenemos procesos operativos, operacionales, preanalítica, analítica, postanalítica, los complementos como los procesos de apoyo, hablemos facturación, cobranza, logística, etcétera, y los procesos estratégicos como gestión de calidad, entre otros. Y en esos procesos, pues hoy en día ya se están digitalizando. Por ejemplo, los LIS nos van a llevar los procesos operativos, los RPs, los procesos administrativos, de soporte, por ahí puse ejemplo de EFIS, o existen también otros procesos que van a ser complementos, ¿no? Si bien es cierto, no van a llevar la parte operativa en sí,
pero sí se relacionan ya del lado del cliente, en nuestro caso del paciente. Nos referimos, por ejemplo, a los sistemas de gestor de colas, gestión de turnos, plataformas de resultados en línea, o también los sistemas que se llaman CRMs, que se relacionan a lo que es gestión de relación con el cliente. Aquí estamos hablando marketing y entre otros. Y si somos un hospital, pues somos un hospital. Me gustó mucho este mapa de procesos del Hospital Privado de Argentina, donde pues lo tiene muy detallado. Y podríamos indicar pues que aquí ya existen los GIS, que son básicamente sistemas que nos van a ayudar a complementar datos clínicos en relación con los médicos o con otras áreas, y va a llevar procesos hospitalarios que van a complementar. También existen RPs que ya el área de logística u otras áreas pues lo suelen manejar. Entonces, de todos estos lugares se vienen y se sacan los datos para que se pasen a lo que es la información. Así ascendemos en el paso. Ahora, decíamos que estos se van a visualizar, pues actualmente existen diferentes herramientas. Podemos partir desde Excel, que muchos lo realizamos, por ejemplo, con macros, etcétera. Se puede hacer, sí. ¿Podríamos decir que esto es usar o hacer uso de Business Intelligence? Sí, podríamos decir. Claro, es un proceso más artesanal, que nos va a tomar tiempo, nos va a hacer un poco complejo, tedioso, pero sí, es válido. También existen lo que es el Power BI, que es una herramienta de Microsoft. A diferencia, hay que pagar para ello, hay que suscribirnos, pero también nos da facilidades para poder llenar toda la información que nosotros queramos, y esto se integra o se puede ir manejando también con bases de datos de repente de Excel o de otros formatos. Existe también Tableau, que es muy parecido a Power BI. Hay algunos que suelen usarlo con más frecuencia, sobre todo en países europeos, pero ambas son herramientas complementarias. Ahora, existen también softwares o plataformas o sistemas que también nos van a dar, pues, estos análisis, nos van a permitir realizar este tipo de análisis con información ya un poco más específica de repente, como en el caso de Temalab, pero también ya se puede ir viendo al tema de personalizaciones. ¿Y por qué es importante la digitalización como punto de partida para hacer Data Drive? Entonces, aquí me quiero un poco parar porque es importante que tengamos en cuenta dos aspectos, ¿no? Hablábamos que pasábamos de los datos a la informatización o a tener la información. Entonces, es ahí donde adquiere relevancia la digitalización. Si nosotros queremos seguir ahondando al respecto, tendríamos que considerar la digitalización como ello, ¿no? Como el hecho de convertir la información de un formato analógico, es decir, lo que tengamos en papel o lo que conozcamos en el momento, y va a transformarse a un formato digital, los bytes, a los bits, para que de esta forma se pueda transmitir electrónicamente. ¿Con qué finalidad? Pues nos dan los accesos rápidos, tenemos facilidad de información, el almacenamiento puede ser servidores locales o en la nube, procesamiento es automatizado. Hay diferentes ventajas que podríamos decir que nos va a permitir desarrollar la digitalización. ¿Y en qué se relaciona con el Data Drive? Este es un concepto en que las empresas suelen usarlo para lo que es el análisis de datos. Son empresas que toman decisiones basadas en datos, no en lo subjetivo, por así decirlo. Y mejora la eficiencia, la efectividad de las empresas, de las instituciones que la van a usar, con también identificación de oportunidades y riesgos, que muchas veces no lo solemos ver. Además de que permiten personalización, que hoy en día ya se está yendo la tendencia también de la medicina hacia ese aspecto, a la medicina personalizada, y además como la experiencia de usuario, que ya también muchos hospitales están tomando conciencia al respecto. Entonces, ¿qué es la Big Data? Cuando hablemos de Big Data, muchas veces vamos a ver esto, que es muy común porque nos da una idea que en este artículo en el 2021 se da respuesta a cuántos datos se generan cada minuto. Pues como ejemplo, 5.7 millones de búsquedas en Google en el 2021
por minuto. Entonces, gestionar esa cantidad de datos es eso, ¿no? Es la Big Data, es la recopilación, almacenamiento y procesamiento de estos volúmenes de datos. ¿Con qué fin? Un fin de extraer información y extraer patrones que más adelante nos van a servir para un fin, un objetivo que nos pongamos cada institución. ¿Qué características tiene Big Data? Pues la variedad, el volumen, la velocidad, variedad, hablábamos de datos estructurados, no estructurados, pues son ellos. La velocidad, necesitamos que los datos cada vez sean más eficientes, más rápidos, casi en el tiempo real. El volumen, existen gran cantidad de datos que parten desde los textos hasta las imágenes que puedan ser más pesados, como a veces decimos. Consideramos, por ejemplo, los terabytes, acordémonos 10 a la 12, de 0 después, entonces nos van a manejar este tipo de volumen. Hay dos puntos importantes, que es el valor y la viabilidad, ¿no? Si vamos a hablar ya de entrar a Big Data, es importante, es viable, es válido lo que nosotros queremos buscar, porque de hecho hay que invertir no solamente en recursos, sino también en tiempo, ¿no? Y ahí viene este concepto de viabilidad y el valor de lo que realmente se quiere organizar con la Big Data, ¿no? ¿Qué procesos para la extracción de información de fuentes se realizan? Pues esta gráfica nos sintetiza, nos dicen, pasamos desde fuentes de datos como RP, CRM, LIS, que más lo usamos en el laboratorio. Estos se van a transformar, van a extraerse, se van a transformar, se van a limpiar estos datos y van a almacenarse en los que se llaman los data warehouse, que son como especie de almacén de datos que van a cargar información de manera genérica o desagregada. Por ejemplo, ¿cuántas pruebas de VIH hice? ¿Cuántas pruebas de VIH se hizo en el año? Simplemente es manera genérica. Pero dentro de ellos existen los que se llaman data marts, que se refieren a los almacenamientos departamentales más pequeños, donde, por ejemplo, podríamos decir cuántos HIV hice de enero a febrero frente a marzo del año pasado. Entonces, son datos más específicos. Finalmente, estos datos se van a mostrar pues en dashboards, reportes o alertas que llamábamos el siguiente paso de la información, que son los resultados BI, ¿no? Y si ya hablamos de Big Data, sobre ello ya vamos a ir añadiendo otros puntos, como por ejemplo los algoritmos. Aquí ya nos metemos en terreno más de informática, pero es importante conocerlos. Algoritmos que nos van a ayudar de repente a predecir patrones o a manejar esta cantidad de datos mucho más eficiente. Esta gráfica me parecía interesante porque nos señalaba, por ejemplo, cómo los datos que decíamos, por ejemplo, las imágenes, los registros médicos, se van a ir juntando, y de esto vamos a tener cierta captura de información, captura de datos, se van a procesar como con algoritmos y se van a almacenar igual pues con algunos lenguajes de programación, esto ya es terreno más de informática, y se van a analizar básicamente estadísticas a nivel descriptiva o prescriptiva. Aquí vamos a recordar un poco nuestras clases de estadística, pero quisiera así señalar que es importante que tengamos presente esta información. En esta gráfica nos va a permitir tener un concepto un poco más claro de todo ese panorama, cómo vamos desde el pasado hacia el futuro. Es decir, Gartner, que es una consultora muy reconocida, nos recomienda, ¿no? Nos dice que empecemos por la pregunta de qué ha pasado, para nosotros poder analizar el pasado. Para ello, por ejemplo, ¿se acuerdan como un ejemplo que nos mostró el ingeniero? Filtramos fechas de cuántos HVs hice en el año 2022. Creamos reportes, creamos gráficas, es eso. Ahora, esto debe complementarse con la pregunta ¿por qué ha pasado? Así, de esta manera, al dato le agregamos un contexto para que esta forma se convierta en una información y un conocimiento. Ya no sea algo simple, ¿no? Por ejemplo, si es que hemos hecho pruebas de HIV en enero de 300 y en febrero hicimos de 100, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido algún contexto, algún efecto, algo que ha cambiado, alguna regulación? No lo sé.
Entonces, es importante dar el por qué ha pasado para poder entender recién esa información. Si nosotros ahora pensamos en este segundo bloque, ¿qué está pasando en el momento? De aquí es que nosotros podemos decir que va la relevancia del tiempo real, del análisis en tiempo real. Imaginémonos un análisis de AGA, es importante tener básicamente el resultado casi en el tiempo real, sino de qué nos sirve tener un resultado después de 12 horas o 24 horas, 12. Hay cierta información que es importante tenerla en el momento. Por ejemplo, si estamos validando los resultados o si no se han validado más del 50% de resultados, ¿qué está pasando? Es importante saberlo. No se han validado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? No sé, se averió el equipo, etcétera. Entonces, ahí vamos a la relevancia del contexto, ¿verdad? Y si ya hablamos en un tercer bloque, en este caso sería, ¿qué va a pasar? Ya nos da un poco la idea de, aquí entramos en la etapa de Big Data, ¿no? Porque vamos a ir hacia el análisis predictivo y esto se debe complementar pues con la pregunta, ¿qué debo hacer para ello? El contexto. Ahora ya tomamos acción al respecto. Y recordemos que los análisis de prescripción, por ejemplo, siempre van a existir con un porcentaje de error, siempre. Pero ya nos da una idea, por ejemplo, tomar previsiones, incluso ver la parte epidemiológica, etcétera. Recordemos que siempre va a existir el dark data. Se le llama a lo que no vemos de los datos, ¿no? Puede existir cierta cantidad, pero solemos ver siempre el 20% y nos olvidamos del 80%. La idea es que esto sea más completa. Es importante también mencionar de por qué es la necesidad de Big Data, porque hoy en día existen datos masivos en gran cantidad, nos llenan por todos lados y también para los pacientes, ¿sí? Y que también existen ya perfiles multidisciplinarios que se trabajan, ¿no? Recordemos ahora, hoy en día, los ingenieros tienen que aprender de laboratorio y ahora los profesionales de laboratorio tenemos que conocer estos términos digitales o informáticos, porque ya herramientas o usos como la Big Data va a llevar a que tenemos que entendernos. Entonces tenemos que comunicarnos y tener conocimientos bases sobre todo para ello. Y bueno, ya conocimos, ahora ya quisiera usar, ¿qué algoritmo debería usar? Y para esto, pues, los que más saben al respecto nos recomiendan siempre hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero con mis datos? ¿Cuál es el objetivo que quiero tener? ¿Voy a agrupar? ¿Voy a predecir? ¿Voy a asociar? ¿Qué características tienen los conjuntos de datos que nosotros manejamos? ¿Tienen gran cantidad de valor, volumen, las características que decíamos? ¿Cómo son las variables de mis datos? Imágenes, etcétera, o sea, según ellos nos van a dar los modelos. Y esto, por ejemplo, Netflix lo sabe muy bien, utiliza la captación de audiencia para referenciarnos qué vamos a realizar. Estos son algunos algoritmos que existen y que se usan en las reclamaciones, que se usan para formar clúster y se usan, por ejemplo, también en lo que es predicción de demanda, etcétera, ¿no? Y quería básicamente mostrarles también algunos ejemplos que se han dado en el mundo, mostrando lo que es el papel de los laboratorios clínicos en la medicina y en la Big Data. Hay estudios que se hicieron, por ejemplo, en España referente a cuánto tiempo se asigna por la personalización de exámenes de muestras. Esto fue una presentación que hizo Tony Patrick de Australia, que nos comentaba referente al control de calidad y cómo, por ejemplo, también se puede hacer control de calidad, pero con las muestras. Y ahí va la relevancia de tener el valor medio de los datos, de los análisis que se van a procesar. Entonces, más cantidad de datos nos va a permitir tener una mejor evidencia. Hoy en día ya no solamente tenemos datos de los sistemas, sino también del Internet de las cosas. Por ejemplo, los smartwatch que
que ya están más difundidos. Van a ser algo de 440 millones de unidades en el 2024, que es la proyección, y estos parches que no solamente nos dan presión arterial y frecuencia cardíaca, sino también que ya nos dosan glucosa en líquido intersticial y lactato. Inclusive Gatorade como empresa lo que ha hecho ha desarrollado un parche que analiza el sudor para dar recomendaciones. Como decía, ya estamos en la medicina de la personalización, ¿no? Como vemos, hay que estar preparados para esto y esa era la idea de esa presentación, dar a conocer estos términos para que nosotros podamos también desarrollarlos. Recordemos cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros y otros construyen molinos. Seamos los que construyamos molinos. Muchas gracias.